Muy buenas tardes a todos y todas. En nombre del Colegio Médico Veterinario de Chile, le damos la más cordial bienvenida a esta nueva jornada de capacitación enmarcada en la misión que tenemos como Colegio Médico Veterinario de capacitar a nuestros colegas y voluntarios que se encuentran trabajando lamentablemente en las regiones donde han ocurrido incendios, ¿cierto? Nos hemos visto enfrentados a casos de pacientes mascotas y también animales productivos, y por eso quisimos convocar hoy esta tarde a un colega que nos va a comentar respecto un poco sobre el manejo de rebaños ovinos frente a incendios, ¿ya? Hoy día nos acompaña Francisco Canto, que él es médico veterinario, egresado de la Universidad Austral de Chile, actualmente estudiante del doctorado en la Universidad de Zaragoza, en España, y que tiene alrededor de 10 años de experiencia en producción, en el área de producción animal, principalmente trabajando en INIA Remegue, ¿cierto? Y actualmente se encuentra desarrollando su tesis doctoral en el efecto de la melatonina exógena en sistemas ovinos de leche y carne. Francisco, te damos la cordial bienvenida y agradecerte por colaborar con nosotros en este espacio que hemos dedicado para conversar respecto a este tema. Todo tuyo a la audiencia. Bueno, muchas gracias, Magno. Buenas tardes a todos y a todas. Como dijo Magno, yo trabajo en producción animal. Estoy actualmente en Zaragoza, pero ahora por vacaciones estoy algunos días acá en Santiago, así que estoy cerquita ya. Me vine hace poco a Santiago de vacaciones. Estoy haciendo el doctorado hace 2 años ya en Zaragoza, trabajando con el efecto de la melatonina, como dijo Magnus, tanto en rebaños lecheros como de ovino lechero como ovino de carne. Así que me dieron este desafío de hacer una charla en base a las recomendaciones de manejo de rebaño ovino frente a incendios. O sea, es lamentable todo esto que estamos viendo. Así que el enfoque que le voy a dar yo a mi presentación básicamente va a ser un poco más que clínico. Yo no hago clínica, yo no hago mucha clínica en ovino, sino que hacemos más cosas en reproducción y cosas productivas, así que le voy a dar un enfoque más a nivel como epidemiológico, de protocolo, en relación a cómo enfrentar este tipo de catástrofe. Entonces, primero no sé si se ve bien la presentación. Ahí. Sí. Sí, vale. Entonces, Perfecto. primero quiero agradecer esta charla, la hice cuando me dijeron que había que hacerla. No hay mucha bibliografía del tema quemadura en ovino. Y esta charla la hice con ayuda de varios colegas, partiendo por Carla Aste, que fue la que empezó a ayudar a recopilar la información, una profesora también de clínica rumiante de la Universidad de Zaragoza, Antonio Romero, también que hace clínica de equino también en Zaragoza, y también pedimos ayuda a un colega de la Universidad de Sydney que ha trabajado con todos los incendios que hubieron en Australia en ovino. Así es que esta fue una charla bastante colaborativa y ahí yo lo que hice fue básicamente juntar, y como conozco la realidad del sur de Chile y de los productores y de los colegas más o menos, porque eso yo creo que es lo principal, darle un enfoque que sea útil para los colegas, y también hay muchos voluntarios que están trabajando esto, a lo mejor estudiantes de pregrado que están trabajando en esto. Entonces la idea aquí es hacer algo más, hacer como un protocolo de una pauta de acción de las cosas que queríamos hacer. Entonces, algo me pasa con esa vista. Bueno, como temario, primero vamos a hablar algo de consideraciones generales, algo de la evaluación inicial también, los factores que tenemos que determinar para el destino de los animales, algo de inspección y finalmente algo de manejo. Primero, como consideración general, tenemos que saber que el ovino tiene una conducta gregaria, como todos sabemos, por lo cual, frente a estas catástrofes como incendio, aquí cuando se afecta a un animal, o sea, aquí todos los animales corren en forma gregaria, entonces tenemos más propensión a tener lesiones que otros animales, porque como andan todas juntas, ya que una se mete en el incendio, entonces tenemos que tener en consideración la conducta del ovino. Otra cosa que tenemos que tener en consideración, que a lo mejor es diferente que de otras especies, es que el ovino, como ustedes saben, bueno, hay ovinos que tienen pelo, pero la gran mayoría de los ovinos tienen lana. La lana
Es un excelente aislante. Aquí ustedes pueden ver imágenes termográficas de un animal con lana. Miren cómo la zona que tiene lana el animal, la cámara termográfica impide que incluso ver que hay temperatura, entonces un excelente aislante. Y cuando tenemos un animal esquilado, se fijan que ya cuando tenemos un animal esquilado, ya la temperatura de la piel es casi completamente igual, salvo las extremidades que siempre son más frías. Entonces tenemos que tener en consideración que los ovinos, es algo a lo mejor un poco obvio, pero tenemos que tener en consideración que la lana en un comienzo puede aislar frente a un incendio al ovino, pero también después tenemos que tener otras precauciones cuando trabajamos con ovinos. Otra cosa que tenemos que tener en consideración frente a estas catástrofes es el bienestar animal. Acá hay que darle mucha importancia que aquí estamos hablando de rebaño y no estamos hablando de mascotas ni de quinos, que muchas veces son animales más de compañía. Entonces aquí tenemos que tomar a lo mejor muchas veces decisiones que pueden ser un poco crueles para nosotros, pero que a lo mejor benefician al animal y evitan que el animal siga sufriendo. Y otra cosa que también tenemos que tener muy en consideración es el impacto que tienen estos incendios sobre los ganaderos, ¿cierto? La mayoría de nosotros, a lo mejor hay colegas aquí que trabajan en áreas de INDAP o en los provesales, que tienen que tener en consideración que estas decisiones muchas veces vamos a tener que tomarlas en conjunto con el ganadero y también tenerlo concientizado el ganadero, las cosas que vamos a hacer. Aquí siempre se habla de un acuerdo, el ganadero aquí tenemos que tener muy en claro que es un factor muy importante dentro de todas estas cosas que estamos analizando en este caso. ¿Vale? Para la evaluación inicial, lo que vamos a ver aquí, vamos a diferenciar 4 categorías de animales, ¿ya? La primera categoría le vamos a designar la 1, que va a ser el sacrificio inmediato del animal, ¿ya? Esto va a ser cuando una vez que llegamos a los campos y vemos el estado en que están, tenemos que clasificar a los animales en estas 4 categorías. A lo mejor la del medio, en la Araucanía y en la región de los lagos, un poco diferente porque no tenemos tantos mataderos, pero ahí tenemos que tenerlo en consideración. Entonces, en la categoría 1 vamos a tener el animal que se va a sacrificar en forma inmediata. ¿Cuáles van a ser estos animales que vamos a definir nosotros que se sacrifican en forma inmediata? Son los animales que están inconscientes o semi-inconscientes al momento de que hacemos la evaluación. Estamos hablando de rumiantes y de animales ellos van en búsqueda de la comida. Entonces, si un animal está caído y es incapaz de caminar, también lo vamos a considerar dentro de esta categoría. Un animal que no camina, que es incapaz de caminar, va a caer dentro de esta categoría. Otra categoría, otra condición también podría ser que tenga quemaduras muy extensas, más del 15%, más del 20% del animal, sobre todo pensando en áreas descubiertas de lana, como son las extremidades. Ya si vemos muchas lesiones, quemaduras en las extremidades, también podría considerarse una posible eutanasia. Y algo muy importante que ustedes han visto probablemente la gente que le ha tocado ver estos incendios, daño a nivel de las pezuñas. ¿Ya? Si tenemos un daño a nivel de las pezuñas, desprendimiento, como en este caso de pezuñas, ya también estamos hablando que estos animales caerían en la categoría 1, que es sacrificio inmediato. ¿Qué es lo que vamos a usar para sacrificio? Bueno, se habla de la pistola de proyectil retenido. Yo creo que esas cosas nosotros no las tenemos al alcance, por lo menos en nuestro equipo de Provesal, ni los equipos ni los veterinarios tenemos eso, pero sí lo que tenemos la T61, que en este caso no la podríamos aplicar endovenosa. ¿Ya? Más o menos la dosis, más o menos con 4 o 5 ml, es suficiente como para eutanasiar un animal, y ustedes muchos saben cómo funciona. O sea, una cosa que quería hacer recalco acá es para poner una endovenosa en ovino. A mí particularmente me gusta mucho más el animal que esté de pie, se aprecia mucho mejor la vena que en un animal esquilado, pero cuando estamos hablando de animales no esquilados, es mucho más fácil encontrar la vena con un animal de pie, estirarle un poco el cuello y regurgitar la vena con la mano, o también se puede hacer con una cámara de neumático también, ya para la oveja un poquito más complicado la vía endovenosa porque a veces no se palpa muy bien. En este caso están esquiladas, pero muchas veces a lo mejor, si bien ahora las ovejas en Chile deberían estar hace poco esquiladas, pero también vamos a encontrar animales. Así que a modo de práctica, a lo mejor hay estudiantes que estén escuchando esta charla, a lo mejor los colegas todos lo saben, pero
A mí me gusta particularmente hacer esto es un vacutainer, pero solamente le puse la foto para ver la posición del animal, que es lo más importante. ¿Vale? Entonces, después tendríamos la categoría 2, que es la categoría de evaluación, si vamos a enviar estos animales al matadero o no. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es separar. Bueno, tenemos que, a lo mejor vamos a encontrarnos en caso que las mangas, todo a lo mejor se fueron devastadas por los incendios, entonces se tienen que hacer lotes. Aquí lo que tenemos que ver, evaluar a los animales en la zona sin lana, ¿ya? Principalmente viendo la zona de las mucosas, por ejemplo, ano, vulva, pezones, pene, prepucio, escroto, axila, zona inguinales, el rostro también, la oreja, los labios, que son muy importantes también, patas delanteras, ubres, en este caso es un macho, así que el escroto, y la zona de la entrepierna que también no tiene el ala. Entonces aquí lo que vamos a detenernos en esas áreas anatómicas de los animales para hacer la evaluación. Entonces, aquí, como les decía anteriormente, en nuestra región a veces no tenemos tanta disponibilidad de matadero, entonces a lo mejor los precios son muy bajos para enviar a matadero, o a lo mejor los mataderos están muy lejos. Entonces, también tenemos que tener en consideración, si destinamos animales que pueden ir a matadero, también tienen que estar en condiciones de ser transportados, o sea, no pueden estar animales que no estén de pie porque van a haber decomiso. También tenemos que tener en consideración que si tenemos animales que están con la piel muy endurecida, también podemos tener decomisos de canal o expurgo. Entonces, esta decisión del matadero a lo mejor es un poco más complicada, digamos, en nuestras condiciones del sur de Chile. También el matadero, a lo mejor a lo que también hay que evaluar en este caso también es la disponibilidad de alimentos, que es algo muy importante. Si vamos a dejar los animales y no tenemos disponibilidad de alimentos, no sé cómo se estará manejando eso, que eso es algo súper importante. Los animales, si no tienen alimentos, estos animales, o se quemó todo lo alrededor, también es importante tenerlo en consideración. Los animales que no puedan beber también pueden ser, por a lo mejor por heridas en los labios, también caen dentro de esta categoría. Y tenemos que también evaluar el tema de las grietas. ¿Vale? Esta categoría, la categoría número 3, aquí son los animales que vamos a retener. O sea, aquí ya vamos a enfocarnos a hacer un manejo curativo con estos animales y alimentarlos y reevaluar en qué condición quedan. Entonces, en esta categoría número 3, en esta categoría sí es la que vamos a mantener y cuidar los animales. Aquí dentro de esta categoría van a estar animales que sean móviles, que se puedan desplazar por sí mismos, que sean animales que estén atentos al medio y que tengan quemaduras menos del 10 al 15% del cuerpo. Entonces, lo que tenemos que tener en consideración para retener estos animales es que tengamos atención veterinaria, o sea, porque estos animales no van a ser solamente una vez que se van a hacer, tenemos que tener la instalación adecuada, la mano de obra, agua fresca, que es muy importante, alimento, y que también el propietario, tenerlo siempre importante, mencionar al propietario que esto van a ser cosas que no va a ser a corto plazo, sino que va a ser mucho trabajo la recuperación de estos animales. Así que es muy importante considerar la disponibilidad del propietario en este caso. El animal que se retiene tiene que ser reevaluado periódicamente, ¿ya? Aquí hay que también ser, porque nos gustaría ir todos los días a visitar los animales, pero recuerden que estamos hablando de rebaños grandes, que a lo mejor, o sea, no estamos hablando de rebaños, no de individuos propiamente tal. Entonces tenemos que hacer dos a tres veces por semana, sería más que suficiente para hacer la evaluación, no cada 2 a 3 días, sino que 2 a 3 veces en una semana. Entonces lo que tenemos que evaluar en la conducta es que estos animales que estén quemados, como tienen mucho dolor, van a moverse poco, se van a desplazar poco. Entonces tenemos que observarlo y por lo generalmente los primeros días no van a comer porque no van a tener mucho dolor y van a estar muy estresados, pero ya tenemos que a partir de la primera semana hacer una evaluación de la ingesta de alimentos que están teniendo estos animales, ¿ya? Lo que también tenemos que observar es que también los animales orinen, porque muchas veces las quemaduras liberan toxinas que muchas veces causan insuficiencia renal. Entonces tenemos que evaluar que los animales orinen o prestar atención, decirle al ganadero, fíjense en estos puntos, cuando empiezan a comer, para nosotros tener una anamnesis adecuada.
Tenemos que tener el terreno muy importante, en este caso, con terreno suave, sin inclinación, sin piedra, y algo muy importante, que los animales dispongan de sombra. Ya este tema de la sombra lo vamos a tocar al final en manejo, así es que eso es importante. Para el manejo de las quemaduras, lo primero que tenemos que hacer es esquilar al menos 5 centímetros del lugar de la quemadura, de la zona afectada. Como les dije anteriormente, 2 veces por semana es suficiente para hacer este manejo, y en el caso de existir tejido necrótico, como es el caso acá, la oveja, a diferencia de otros animales, no hace ampollas, sino que se endurece la piel, ¿ya? Y ahí se refleja la quemadura. Cuando tenemos tejido necrótico, ya esto, lo que tenemos que hacer ya es debridar esto y hacerlo con un veterinario, y tener mucho ojo, como estamos con calor en época de estival, mucho cuidado con las moscas y las miasis. A modo de pasos para hacerlo las quemaduras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a limpiar y desinfectar bien la herida. Lo que podemos utilizar utilizar un nebulizador de estos aspersores que se utilizan en las peluquerías, con poca clorexina diluida en agua. Dejar esta clorexina que actúe por 1 minuto, y después hacemos un lavado finalmente con suero fisiológico. Se pueden poner lo que podemos poner puede ser miel con apósito. Aquí el manejo de los apósitos en rebaño es un poco complicado, a veces se pueden salir dependiendo del lugar de la herida. Ahí Magno me envió algunas fotos en el lugar de las patas, le ponían apósito, pero idealmente poner apósito y después, una vez que renovamos el apósito, dejar airear. Pero si no hay, por un tema también de costos, también aquí tenemos que se pueden utilizar otro tipo de cosas. Las propiedades de la miel, yo soy muy partidario del uso de la miel en tipo de heridas de perro. He tenido, bueno, cuando estábamos en Osorno siempre usábamos la miel. Aquí hay algunos estudios de la Universidad Católica, que aquí hacen un informe de análisis de miel de origen botánico, y lo que hicieron fue ver las propiedades antimicrobianas que tiene la miel. Esto fue en varios apicultores de la zona del Maule. Esto fue un trabajo que se hizo el 2021. Y aquí ustedes pueden ver lo importante. Estos siglas son las muestras de miel de los apicultores, y aquí está el promedio de la inhibición del crecimiento expresado en milímetros para cada bacteria. Acá tenemos el Staphylococcus, la Escherichia y la Salmonella. Tenemos la penicilina y la streptomicina como antibióticos y los halos de inhibición, y vemos la miel. Aquí están en el cuadro la miel, que tiene un halo de inhibición bastante importante. Por lo tanto, la miel es un excelente desinfectante antimicrobiano, que también va a ayudar en este caso a las quemaduras. Esto quería más que nada para reforzar las propiedades que tiene la miel. Otra alternativa que podemos hacer una pasta de azúcar para las quemaduras. Calentamos 100 ml, esto es como una receta de cocina, 100 ml de agua. Cuando alcance el primer hervor, vamos a retirar del fuego esta agua. Vamos a agregar 250 gramos de azúcar y la mezclamos bien hasta disolverla. Después dejamos hasta que se enfríe y aplicamos sobre la herida después de haberla limpiado y desinfectado, ¿vale? Y finalmente podemos utilizar una venda que la podemos cambiar. Esto, insisto nuevamente, que ojalá se pueda hacer cada 12 horas, pero yo sé que en la vida real no lo vamos a poder hacer, porque seguramente estamos hablando de una emergencia, y muchos animales es un poco, a lo mejor en ciertos animales que al final voy a tocar, que podemos ser más cuidadosos y hacer un poco más de curaciones con cierta categoría de animales, ¿vale? Entonces, y esta pasta de azúcar que le llamamos, no aconsejamos guardar esta solución por más de un día, siendo lo más importante preparándola nuevamente cuando la queramos utilizar, ¿vale? Otras alternativas que tenemos el aguamatico, que todos la conocemos, y también algunas cosas con pomada cicatrizante en base a aloe vera, que también la aloe vera tiene también muy buenas propiedades cicatrizantes. El manejo de fármacos, como cuando ya tenemos alguna infección secundaria de esta quemadura, podemos aplicar alguna penicilina, un antiinflamatorio no esteroidal, o sea, esteroidal que digan, y también puede ser también una sulfa. Lo que sí, no eviten utilizar corticoides, porque vamos a tener problemas con el retraso de la cicatrización de la herida. Así que los corticoides. Y finalmente ya pasamos a la categoría más extensa, que era esto de atender a los animales
las reevaluaciones, y ahora vamos a ver los animales que no tienen ningún daño aparente en el momento de la visita. Y estos son los animales que no están dañados, que tienen quemaduras menores y patas sanas, pero tenemos que tener en consideración que estos animales a lo mejor pueden tener quemaduras que no las vimos en el momento de la visita, y pues tenemos que hacer una reevaluación de esta categoría animal. Y finalmente tenemos que evaluar las dificultades respiratorias, porque por inhalación de humo, también quemadura de las vías respiratorias, también podemos encontrarnos casos. A modo de resumen de estas categorías animales que mencioné, nosotros lo que podemos hacer es, con un plumón o con un spray, marcar esta categoría y así hacer más fácil de nuevo, porque tenemos que pensar que vamos a hacer más visitas, o decirle al ganadero en qué categoría las calificamos. La categoría 1 dijimos que era eutanasia inmediata, ¿cierto? Entonces este animal no se va a volver a reevaluar. La categoría 2 es la que dijimos que vamos a identificarlo, se van a desplazar, entonces podemos meterlo en la manga, hacer lote, y estos animales van a ir a matadero. Y en la categoría que vamos a poner más atención son las categorías 3 y 4. Vamos a hacer una curación, y también deberíamos hacer una visita al segundo o al tercer día para evaluar animales que a lo mejor que no evidenciamos lesiones, y después otra curación al día 7, otra curación al día 10 y otra curación al día 14. ¿Ya? Así, ahí tenemos las 2 curaciones semanales. Y en la categoría 4, que no teníamos animales evidentemente que tuvieran lesiones, pero sí es importante hacer una reevaluación de estos animales, sobre todo viendo las vías respiratorias. Entonces la categoría 4 se reevaluaría el día 7 más o menos de la primera visita. Entonces aquí hay un pequeño esquema de trabajo. Lo importante aquí, yo creo que es hacer lotes, digamos, hacer con spray, marcar los animales, y para después facilitar, y también que tener un lenguaje común entre todos, para que así, por ejemplo, si un colega no puede visitar ese rebaño, sepa y no pierda tiempo en volver a categorizar los animales y hacer. Entonces, teniendo claro esto, yo creo que uno se podría ir ordenando para hacer la evaluación de los animales. Ahora, los factores que vamos a tener que determinar del destino de estos animales. Tenemos que siempre evaluar el alcance y la gravedad de las quemaduras, la localización, como hablamos, el estado fisiológico de los animales. Ahora recuerden que los animales afortunadamente ya están todos, ya fueron los destetes probablemente, ¿cierto? No hay animales en lactación, o a lo mejor las últimas de aparición están en lactación, pero la categoría es un poco beneficiosa para el estado de los animales. No tenemos animales con mucho requerimiento energético ni proteico. También tenemos que evaluar si hay alguna enfermedad concomitante en la población. No sé si hay algún ataque de una parasitosis también que puede haber. Cualquier cosa tenemos que evaluarlo. El estado corporal siempre en los animales, en los rumiantes, es muy importante evaluar la condición corporal. La edad del animal también nos va a ser un factor importante, porque a lo mejor una categoría animal, un animal muy viejo, comparado con una borrega, a lo mejor podemos hacer ciertas prioridades en la acción de estos animales. Las instalaciones disponibles son muy importantes. La capacidad y voluntad del propietario, lo vuelvo a repetir, esto es importante, y la cantidad y calidad de alimentos y el agua que tenemos disponible. A la inspección, entonces, ya un poco repitiendo algo, nos fijamos qué buscamos en el tema de las pezuñas. Las pezuñas es muy importante evaluarlas bien. Podemos tener laminitis por shock tóxico. Es importante porque las pezuñas, el aparato locomotor del animal va a determinar probablemente la sobrevivencia de este animal, así que tenemos que tener en consideración eso. Y el agrietamiento de exudación que se produce acá a nivel del roete coronario, probablemente eso ya va a ser después la separación de la muralla y el desprendimiento del casco. Entonces ese tipo de cosas hay que evaluar las pezuñas con mucha detención. Otro lugar donde nos vamos a enfocar mucho en el sector de la axila. Aquí se pueden ver la quemadura, que como les dije anteriormente, no se ampolla, sino que se agrieta y se endurece, o sea, produce una queratosis en el caso de la oveja. Así es que es muy importante evaluar esta zona de la axila también de los animales. La cara, labio y ojos también es muy importante. Aquí una quemadura muy avanzada, en este caso unas fotos de Australia. Muchas veces las quemaduras de cara se curan muy bien, tienen buena cicatrización y no ponen en peligro la vida. En este caso no es así, pero las quemaduras de cara, pero no así las quemaduras de labios, que
van a dificultar la alimentación y eso ya va a comprometer más al animal. Pueden haber muchas lesiones a nivel de córnea, ojo. Aquí se pueden hacer, la gente que trabaja más con clínicas, se pueden usar productos oftalmológicos, pero no sé, aquí hay que también ver la parte económica, los costos de lo que cuestan esos tratamientos, que a lo mejor muchas veces vamos a tener que ponerlo en la balanza. A la inspección también tenemos que ver el sistema respiratorio, que es muy importante, la secreción nasal, tenemos que evaluar si una respiración dificultosa y ver si también probablemente esta respiración o estos problemas respiratorios puedan traer consigo abscesos pulmonares y vamos a tener muerte de estos animales en unos días. Otro lugar que tenemos que enfocarnos mucho es la zona de los genitales, ano y ubre, que son lugares que pueden demorar mucho en curarse. Tenemos que ver a nivel del abdomen ventral, que probablemente este lugar cicatriza muy bien, pero tenemos que tener en consideración que, por ejemplo, acá hay un prepucio, ver si la uretra no está obstruida. También las lesiones de escroto sanan muy bien, pero tenemos que tener en consideración de que el testículo está afuera de la cavidad abdominal porque necesitan más baja temperatura y al estar sometida a altas temperaturas vamos a tener problemas en la fertilidad de estos animales, que probablemente sean 2 meses después vamos a ver las repercusiones de esa calidad espermática, porque acuérdense que la espermatogénesis más o menos son 2 meses en el ovino. Ver la ubre, también analizar la ubre para ver si los pezones están muy quemados, están obstruidos, y evaluar también el ano por si acaso hay alguna incontinencia fecal o a lo mejor si tenemos daño a nivel del esfínter. Esta es la última parte ya de la presentación, el tema de manejo, que es muy importante también porque si bien la parte clínica era importante, esto es lo que vamos a ver desde el punto de vista de manejo. Y aquí en manejo vamos a hablar de 5 tópicos. El tema de las mangas, que considero yo que es muy importante para hacer todo este trabajo, los sombreaderos, la alimentación. Tenemos que siempre anticiparnos a los eventos que vienen en todo sistema productivo, entonces vamos a hablar de la preparación del encaste, porque ya en la fecha, ya en marzo, abril ya vienen los encastes y tenemos que, si es posible, claro, aquí hay que ver el grado, cada agricultor va a ser un tema aparte, pero tenemos que tener en consideración esto al momento de tomar las decisiones, ¿ya? Y finalmente cadáveres. Mangas, yo creo que muchas mangas, a lo mejor yo no me imagino cómo están las mangas, si habían, entonces se pueden hacer mangas móviles, esta es la que tenemos acá en la Facultad de Zaragoza, que se pueden hacer con fierro. Recuerden que las mangas ojalá que no tengan, que sean todas, que no puedan mirar los animales para que avancen con mayor tranquilidad, pero esta manga es desmontable, se fijan que tiene un pasador acá, y acá también tiene otro pasador, entonces se pueden fácilmente montar en una camioneta y hacer los manejos que nosotros requerimos. Cosas importantes para el manejo de manga, recuerden que no tiene que ser la entrada a la manga, ¿cierto? Con un ángulo aquí más o menos de 30 grados y el otro recto, de esa forma facilitamos la entrada de los animales. No nos sirven este tipo de diseño desde arriba, ¿cierto? Tampoco nos sirve este diseño tipo embudo, entonces este diseño acá sería el mejor, y la proporción que tiene que tener respecto al corral, esta es la proporción adecuada. Hay algunas medidas de las mangas que tenemos que tener en consideración para la oveja. Lo mínimo más o menos que tiene que tener una manga, dependiendo del rebaño que estamos hablando, son 3 metros, 3 metros y medio para la oveja. Recuerdan que tiene que ser más ancho arriba y más angosto abajo. Aquí, como van a ser móviles, probablemente se pueden ser de 50 centímetros, 46 a 56 centímetros, y abajo ya cuando son fijas uno puede hacerlas más angostas, pero en este caso, como vamos a hablar de móviles, es más fácil hacerla de la misma dimensión de arriba que de abajo, superior e inferior. Y la altura es muy importante, 95 centímetros estamos hablando en el caso de las mangas, así que esas son como algún tipo de recomendaciones para si vamos a pensar hacer en mangas para trabajar con los animales, en este caso. Otra cosa muy importante son los sombreaderos. Aquí el calor las temperaturas son altas, entonces para tener en consideración hacer sombreaderos que tengan de bajo costo, aquí unos trabajos de Uruguay,
La altura tiene que tener una altura para que no se forme un microambiente acá abajo. En este caso son novillos, pero es válido también para ovejas. La altura del sombrero tiene que ser 3 a 4 metros de altura para que circule el aire y no se haga un microambiente acá. Tiene que tener una leve pendiente de 10 a 20 grados para que, si en el caso que tengan lluvias, como en el caso del sur, escurra el agua. Se pueden utilizar malla Rachel con un 80%, o también nosotros hemos visto que, me acuerdo que utilizaban el mismo plástico de los bolos, se puede utilizar, o el plástico. Lo importante es que los animales dispongan de este sombreadero. Y es muy importante, aquí les puse una flechita del agua, que ojalá que el sombrero esté cercano a lugares de fuentes de agua, para que los animales no tengan que caminar mucho hacia las fuentes de agua. Tenemos que pensar de que van a estar con mucho estrés térmico. Y lo otro importante, el cálculo del sombrero, vamos a calcular 2 a 3 metros cuadrados por oveja para este sombrero. Aquí yo tengo el corazón todavía en línea, así que les doy una página aquí, agrometeorología.cl, aquí una página de línea que dispone a nivel nacional de las estaciones meteorológicas que tenemos en línea, y acá en este apartado ganadería hay uno que dice estrés meteorológico en animales. Y aquí nos va diciendo esto a modo de consulta por ustedes si lo quieren ver, y nos va dando este índice de estrés térmico, y nos va a calificar los diferentes sectores. Aquí yo Temuco están todas las estaciones meteorológicas, y en verde cuando las condiciones están buenas, después lógicamente moderado, amarillo, rojo es alto, y ya, o sea, naranjo es alto y rojo es severo. Hoy día no teníamos esas altas temperaturas. Recuerden que esta es una ecuación que utiliza la temperatura, también pone la humedad relativa, y ahí hace una ecuación que determina el estrés térmico en los animales. Así que les puede servir como ayuda también para si quieren consultar. La alimentación. Aquí es importante que vamos a tener problemas, a lo mejor los animales van a tener poco disponible de alimentos. Recordar siempre que son rumiantes, entonces fibra, tenemos que tener fibra disponible a los animales, paja, heno, ensilaje, idealmente alfalfa. Yo sé que esto no lo vamos a tener porque esto es mucho pedir, pero ya con que tengamos paja vamos a poder, ya, no sé, 1,5 kilos de paja ya es suficiente. Y alimentos ricos en proteínas, estamos hablando acá de raciones de no más de 300 a 500 gramos, estamos hablando de emergencia. A lo mejor podemos hablar de raps, lupino o cualquier tipo de concentrado. Lo que sí tenemos que tener en consideración, que aquí tener ojo con la acidosis, y a lo mejor probablemente le llegan bonificaciones de alimentos a los agricultores, siempre tener en cuenta que podemos tener problemas de acidosis, que ya sabemos los signos que tienen la acidosis en los rumiantes: diarrea, ¿cierto?, laminitis, y bueno, ya cuando son muy avanzadas podemos tener absceso hepático, ya ruminitis, y la acidosis, algo muy importante, en el caso del ovino, el bicarbonato, tener disponible bicarbonato, porque probablemente vamos a tener cuadros de acidosis en los animales que a lo mejor no están acostumbrados a comer grano, y le vamos a dar grano porque es el único alimento que tenemos. Entonces podemos utilizar 75 gramos de bicarbonato por 250 ml de agua en forma oral cuando no son casos tan leves, cuando son casos más leves. Así que siempre nosotros teníamos bicarbonato. También se puede utilizar vía endovenosa, aquí ya cuando son casos más graves. Y siempre tiene que haber, cuando tenemos cuadros de acidosis ya más graves, recuerden que la flora ruminal aquí hay una alteración brutal de la flora, entonces podemos utilizar algún antibiótico, y como recuerden que el rumen es el que produce vitamina B, complejo de vitamina B, tenemos que suplementar con una fuente de vitamina B, ¿vale? En este caso puede ser el hematón, la dosis está acá, 10 miligramos por kilo. Entonces esas son las cosas y como estamos hablando de enfermedades metabólicas, siempre se habla de la prevención, ¿cierto? No tanto del tratamiento, sino que la prevención. Tenemos que tener 2 a 3 semanas para que se adapte la flora ruminal, disponer de fibra siempre, son rumiantes, así que tenemos que tener fibra, y la instalación adecuada. Ojalá que tengan unas instalaciones adecuadas para que puedan comer este grano, y no que una sola oveja se coma toda, sino que distribuirlo, y así evitamos este problema de enfermedades, ¿vale? Hay algunos comederos. Otra cosa muy importante en el caso, tener disponible agua. Ya vamos a hablar en este caso,
Yo le dije que en este momento, por lo que están nuestras ovejas, tenemos corderos, ovejas no preñadas en gestación inicial, por lo tanto estamos hablando de temperaturas 25 grados, 30 grados. Por lo tanto, tenemos que tener disponible a lo menos 3 a 4 litros de agua por oveja, ¿ya? Para que puedan desarrollar toda su actividad fisiológica normal, ¿ya? El agua es muy importante. La preparación del encaste, aquí tenemos el ciclo productivo más o menos de la región de los lagos, tenemos el apareamiento marzo-abril, por lo tanto, estamos acá en febrero, lo que se nos viene ahora es el apareamiento, ¿ya? Yo sé que los animales van a estar ahora la condición corporal muy baja, entonces podemos hacer algunas excepciones. Yo con animales y darle mayor atención, yo se podría decir. Animales, por ejemplo, de lo que van a vivir los agricultores en este año son de las cubriciones que se hagan en esta época. Entonces, podemos poner un poco de atención a los carneros. Recuerden que los carneros aquí van a hacer lo que van a dar los corderos, en este caso, y si no tenemos carnero o tenemos el carnero lesionado, no vamos a tener cordero y no vamos a tener una cosecha de cordero a fin de año en diciembre, ¿cierto? Entonces, podemos darle prioridad a una atención de un carnero que tenga lesiones. A las borregas también son el reemplazo del rebaño, entonces también podemos darle más prioridad porque son animales que van a tener una mayor vida útil. Entonces podemos priorizar esta categoría de animales. La relación de carneros por oveja, para que más o menos es 1 por 50, sin ningún tipo, solamente haciendo efecto macho, ¿ya? Sin haciendo una sincronización, y las borregas, recuerden que tienen que pesar por lo menos unos 35 kilos para poder cubrirlas. Así que eso es importante tener en consideración, de que si bien ahora estamos a lo mejor muchos animales lesionados, pero también pensar de que tenemos estos momentos para cubrir a nuestros animales, ¿ya? Después recuerden que las ovejas entran a anestro en estos meses, entonces no, es muy difícil ya, si se nos pasa esta temporada, de tener cordero. Y otra cosa muy importante que ya está para el final de la presentación es la eliminación de los cadáveres. Aquí hay que hacer una eliminación rápida de los cadáveres que tenemos para evitar que lleguen moscas y que se descompongan y tengamos más problemas asociados. Se pueden hacer fosas de enterramiento. Lo importante, como viste, esta figura la saqué un boletín de la FAO, que dice que lo mínimo que tenemos que tener estas fosas de enterramiento profundo es mínimo a 33 metros de las casas, para evitar problemas con lixiviación y que tengamos problemas de agua subterránea. Así que esa es como la recomendación. Y eso es la presentación. Muchas gracias por la invitación al Colegio Veterinario de la Araucanía, y mucho ánimo a los colegas que están trabajando en terreno. Esperemos que nuestro sur de Chile siga siendo así, verdecito, y con nuestras ovejas tranquilas y pastoreando libremente. Así que eso era lo que yo les quería comentar. No sé si hay alguna pregunta, comentario o... Muchas gracias, Hola. Francisco. Sí, tenemos espacio para preguntas, comentarios. Pueden escribir en el chat o levantar la mano para Felipe, colega, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, te escuchamos. Sí. Hola, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Felipe Ulrichsen, del Consejo Regional de Valparaíso, Marga Marga. Yo sí soy clínico, por eso digo en el fondo la parte y trabajo en la parte de rumiantes también, y por eso mismo que las consultas y aporte un poquitito. Entonces, yo sé que cuando encontramos estas circunstancias es un poco frustrante para el clínico, y muchas de las consultas que se hacen es porque se quiere tratar todo animal que esté en el desastre, todos los quemados. Entonces, por eso la consulta, en el fondo, o aclaración, ¿cuánto es el tiempo que se demora la pezuña en recuperar, y si efectivamente es capaz de recuperar? ¿Esto por qué? Porque como hay muchos que están atendiendo en este momento, esta categorización 1, 2, para poder tomar la decisión de eutanasia, en el incendio de Viña nos tocó que caprinos o algún par de ovinos, que daño de pezuñas es igual el intento a como dé lugar de recuperarlo y de salvarlo. Entonces, para poder, si efectivamente el rodete coronario, una vez que se daña, efectivamente va a poder recuperar, pensando en los colegas que también están ahí y que están enfrentados a la situación para tomar la decisión.
Eso una. Y la segunda pregunta, justamente con respecto al T61 y las premedicaciones, el uso de silaketamina, cosas así, porque el T61 solo es bastante cruento. Entonces también como para la decisión, pensando en los clínicos que hoy día están enfrentándose en la Araucanía, en Biobío, Ñuble, y todo el apoyo a los que están trabajando por parte de nosotros que también lo hemos vivido. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Francisco. Mira, sí, Felipe, gracias por tus preguntas y claro, como tú bien dices, el T61 por sí solo es bastante pronto. También podríamos hacer una premedicación con silaqueta, pensando en tener una mejor respuesta. Y lo del rodete coronario, la información que más o menos nosotros hemos tenido, que la recuperación, yo diría que uno tiene que pensar que la pezuña crece 1 o 2 centímetros mensuales, ¿vale? Desde el punto de vista fisiológico. Entonces, animales que estén con pezuñas dañadas, siendo muy categórico que vamos a tener problemas de quemadura, yo creo que el animal que se recupere va a ser muy difícil, ¿ya? Entonces, ese animal probablemente va a ser el candidato a la categoría 1 o categoría 2, ¿ya? A no ser que sea un reproductor, siempre tener en consideración, a no ser que sea un reproductor de embriones o algo por el estilo, que no haga hacer un cuidado muy intensivo y recuperarlo en forma muy, digamos, casi en un hospital. Pero si vemos animales que están con daño de pezuña, yo creo que aquí hay que velar un poco por el bienestar animal, y si ese animal no va a caminar, va a sufrir probablemente 2 semanas tratando de recuperarse y no vamos a tener ningún tipo de respuesta, ¿vale? A no ser que, ni que lo llenemos con antiinflamatorio, ni que le pongamos vendas, es poco probable que tengamos una recuperación de ese animal. Ya, muchas gracias. Lo que hace el aporte básicamente porque muchas veces queremos sacar, por el tema de bienestar, pensamos que hay que salvarlos a todos, y No, hay que claro, pensar en la categorización y que estamos hablando de animales de producción, y aunque sea un cierto. pequeño agricultor, todo eso, va a necesitar ese animal volver a ser activo en forma autómata, o sea, ser independiente, y si no va a poder caminar y recuperarse en un... Exacto. Tenemos que No, pensar de que la oveja es un animal que tolera mucho el dolor, ¿cierto? Siempre han sido animales presas, entonces el umbral del dolor lo tienen muy alto, y cuando tenemos un animal ya en decúbito, una oveja, para mí, ver la tirada ya es que el pronóstico es muy desfavorable, ¿ya? Y que esté con problemas en los rodetes coronarios. Siempre pensemos que son animales presas, entonces nunca evidencian el dolor para que no sean evidenciados como el animal más débil dentro del rebaño. Entonces, si estamos con animales ya con dolor, va a ser muy difícil que recuperar ese animal. Así que eso es importante, que a veces es un poco duro. Yo sé que a lo mejor las colegas que trabajan en clínica y que vamos a querer hacer clínica, pero también tenemos que tener en consideración, también si vamos a gastar mucho dinero en la recuperación y no vamos a tener un buen pronóstico, hay que también ser conscientes con eso, que estamos trabajando con el bolsillo del ganadero, y lamentable porque esto a lo mejor va a tener una disminución del censo en Chile, así que es complicado. ¿Alguna otra consulta, comentario? Francisco, algo súper importante y también recalcarle a los colegas que se están enfrentando. No veo mucha gente, por lo menos no ubico mucho de los de la Araucanía, pero estaban repartiendo y enfocándose mucho al tema de repartir concentrado. Y una de las advertencias justamente que le dimos es que no pueden entregar concentrados si no le están dando heno a los animales. Entonces, esa precaución, ustedes como técnicos tienen que insistirla ante los organismos, digamos, que están regalando este forraje, sea la Seremía, el INDAP, etcétera, porque no tendrían por qué saberlo, digamos, ¿ya? Así que ojo con eso, porque puede que el remedio sea mucho peor que la enfermedad. Sí. Muy cierto ¿Y lo que dice. tú recomendarías, por ejemplo, darle tratamiento antiparasitario a estos animales que están así con este nivel de estrés, digamos, No, yo someterlos creo, a otro estrés más? yo creo que con lo que tienen es suficiente. Yo creo que hay que priorizar la acción en la curación de la herida, los que se puedan, pero hacer otro manejo adicional no lo recomendaría. Y es muy importante lo que dices tú, eso de que siempre ha sido históricamente así, o sea, se reparte concentrado y muchas veces hay que tener consideración de que son rumiantes y que a lo mejor si no están acostumbrados vamos a tener problemas de acidosis, así que es muy importante prevenir la acidosis y ese tipo de cosas.
Y considerar de que hoy día no tienen praderas naturales, no tienen nada, pues si todo se destruyó, entonces no tienen de dónde sacar la fibra. La fibra no la tenemos, entonces un animal con puro concentrado, la vida no va a ser el pronóstico no va a ser muy largo. Así que eso. Gracias, por el señora Gabriela, por comentario. el comentario. Efectivamente, eso hay que poner ojo y recomendar y asesorar. ¿Algún otro comentario, consulta? Pueden escribir en el chat también si no se atreven a hacer la vía voz. Espero que haya servido de algo la presentación, que tenga recomendaciones un poco aterrizadas, que a veces es difícil hacer una charla así con cosas que de repente suenan como muy obvias, pero yo creo que hay que ordenarse para ese tipo de cosas y hacer protocolo y categorizar, y no sé, yo creo que a lo mejor todos lo estaban haciendo así, yo desconozco la realidad de cada uno de los participantes, pero tenemos que aunar criterios en este caso y decir qué vamos a hacer y cómo nos vamos a organizar, porque así de esa forma salimos adelante. Oye, los colegas que trabajan en los PTI, los profesores, ¿hay alguien ahí? ¿Se ha hablado de algún tipo de...? Porque ustedes hoy día están abocados a hacer levantamiento, digamos, del daño y también levantamiento de la cantidad de animales muertos o que están quemados, etcétera. Me imagino porque el Estado debe estar buscando algún tipo de subsidio, sobre todo aquellos que están en estos programas de asistencia técnica. ¿Han escuchado algo de eso? Magno, por ejemplo, tú que trabajas en el PTI. Sí, efectivamente, nos hemos encontrado que falta mucha información desde el punto de vista previo, por ejemplo, en el caso del SAC, que debería llevar registro de la tenencia de estos animales, animales en general. Muchos agricultores no tienen actualizada su información, entonces como para hacer una mirada global de sector o de comuna, ha costado bastante. Desde el punto de vista del Colegio Médico Veterinario, en conjunto con los municipios, ha ido levantando información en terreno de animales muertos, animales visitados y animales tratados. Llevamos, por ejemplo, en las comunas que estamos trabajando en la Agenda de la Araucanía, alrededor de 800 y tantos animales o cadáveres muertos. ¿Ya? Y desde el punto de vista de esa información, permite más o menos cuantificar, o permitiría a las autoridades cuantificar qué se va a requerir. Ya se han estado en algunas comunas entregando alimentación, tanto concentrado como fardo, apoyo también en suplementación como vitaminas y otros, y se ve o se pretende también apoyar económicamente a aquellos que tengan seguros, por ejemplo, pero muy pocas personas aseguran sus animales, tanto vacunos como bovinos. Esas son las tremendas dificultades que hay. Ahora también hay un grupo de personas que no están bajo la asesoría de INDAP y que a través de los municipios se han hecho llegar algunos requerimientos. No sé si hay más colegas acá que puedan comentar algo al respecto. Gabriela, ¿Mm? Gabriela, ¿qué necesidades hay de insumos o de... te lo menciono porque hay una colega de Valdivia que está recopilando miel y yo no me he comunicado con ella hoy día, pero se está buscando la forma de transportar esa miel a Temuco. Yo no sé ¿Ya? si tú tienes antecedentes sobre eso. Mira, no, pero yo participo en el gabinete del agro, yo lo puedo plantear y estoy metida en la comisión de emergencia de esto, digamos. Así que yo lo puedo plantear, de hecho, porque ya bien como mostró Pancho y con la experiencia que uno tiene, la verdad que un súper buen elemento sería hacer las curaciones con miel, digamos, impresionante la capacidad que tiene regenerativa de tejido también de la miel, aparte de ser antiséptico. Así que yo puedo averiguar, Luis, y si tengo tu contacto a través de Francisco, de Magno, digamos, yo te voy a tomar la palabra, la posibilidad si de pudiéramos transportar eso para acá. Luis, nosotros estamos en antecedentes del ofrecimiento que hay. Bueno, los canales son varios, hay centros de acopio, hay varios municipios que han hecho centros de acopio y que han trasladado las cosas. Nosotros tenemos puestos de atención médico-veterinaria en Cholchol, Renaico, Lumaco, Purén, ¿ya? Y donde está más complicado es Lumaco y Purén.
Y ahí se han hecho tratamientos como la fotografía que decía Francisco, que yo le envié. Se han tratado ovinos, vacunos, caprinos y también mascotas, ¿ya? Y ahí existe ese ofrecimiento, lo podemos canalizar a través del Colegio Médico Veterinario. Ah, fantástico. Sí, lo importante es que no llegue a los albergues, porque si no la gente va a pensar que es para los humanos. Claro, no, nosotros también hemos recibido donaciones de distinta índole, de tanto público como privado. Y hay firma de convenios también con el SAC para transferir ciertos insumos que se están utilizando en la atención de estos animales. Francisco, disculpa, consulta para mitigar un poco el dolor en los animales que están padeciendo de estas lesiones tan dolorosas. ¿Alguna recomendación? Ahí estaba presente Carla Aste, que ella sabe más de temas clínicos en Zaragoza. Está escuchando la charla, así que le pediría que Carla, que tiene más experiencia en clínica Carla, si puedes contestar tú, porque yo de verdad, como les dije, clínica, aquí hay pasteleros sus pasteles, y yo traté de recopilar las cosas y Carla tiene más experiencia en el tema de analgesia, así que Carla, si puedes contestar tú. Hola, buenas, ¿qué tal? No sé si se me escucha bien. Sí, te escuchamos Sí, bien. Carla. Bueno, la verdad es que en clínica de pequeños animales es muy raro encontrar una herida por quemadura. Y yo soy residente en un hospital de pequeños animales, pregunté a los profesores de caballos y de rumiantes y ellos tampoco me supieron decir muy bien. Yo creo que como analgesia sí que se podría usar un AINE, como el Finadine o el paracetamol, pero la verdad es que no tengo ni idea de los costes y de cuánto pueda ser aplicable a nivel de un rebaño. Pero probablemente un AINE intramuscular sí que le pondría. Oye, pero pensando, Carla, en el ketopofreno, por ejemplo, que se usa también para los dolores, para fiebre, antifebril, eso pudiera ser una muy buena alternativa. Por ejemplo, Porque eso se usa en ovino. Sí, por ejemplo, ese sí que estaría genial. Y probablemente tomadas antibióticas también. En pequeños animales usamos ¿cómo se llama? Usamos una crema con neomicina y con otra, la blastustina, y con otra herba asiática, y eso también ayuda. Hay que pensar que además del tener dolor, estos animales están perdiendo muchísimos líquidos por las heridas. Y entonces usar pomadas que sean analgésicas o que puedan transfundir algo de líquido como hidrogeles, estaría bien también. Sorry, ¿me puedo meter? Sí, Felipe dale, también levantó la Felipe. mano. Sí. Como antiinflamatorio, como AINE, tenemos alternativas, podemos usar desde un fluniximab, que tiene además algo de efecto endotóxico, igual que el caso de la laminitis en equinos, y pensando cuando tenemos daño en pezuña, la única restricción que el flunixin debiera ser aplicado endovenoso. Entonces, estamos hablando de 2,2 miligramos kilos, una cosa así, o una fenilburazona como una alternativa puntual, por lo menos para el dolor y la fiebre. El ketoprofeno es una muy buena alternativa. Entonces va a depender del grado de afección. Para mi gusto, un fluniximab sería de elección en la medida que lo tengamos disponible. Afortunadamente, como ser menos kilos, porque una oveja te puede pesar en estas condiciones 25 o 30 kilos, y por lo tanto el costo es bastante menor que tratar un equino. Entonces, Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Acá hay un colega también que no sé si Fermín, ¿estás por ahí? Si nos puedes dar algún comentario. Parece que no. Si me permites, quisiera aprovechar de felicitar al Consejo de la Araucanía por todo
lo que han venido organizando. Hay un esfuerzo ahí de buscar, digamos, personas que hagan la charla y como digo, merecen ser destacados y seguir el ejemplo de ellos en cuanto a que están muy motivados, en este caso, por esta situación que estamos viviendo, y pedirle a todos los colegas de otros consejos, tratar de apoyar, de alguna manera y hacerse presente. Eso es un comentario. Gracias, colegas. Sí, efectivamente nosotros en este afán de poder capacitar a nuestros voluntarios y colegas también, porque de repente hay colegas que se han visto en el área que a lo mejor no es su experiencia, han tenido que atender porque faltan colegas en estos sectores. Hemos tratado de levantar estas capacitaciones para entregar un par de herramientas. Así que igual agradecemos a Francisco Canto que él accedió, ¿cierto?, a poder conversar hoy día un poco sobre el manejo de ovinos. Hay una colega acá también de Chiloé que pregunta en el chat respecto a si hay experiencia en el uso de metamisol sódico para el dolor en rumiantes y sobre el tramadol endovenoso que se puede usar en rumiantes. Consulta, si alguien tiene algún comentario. Yo no lo he usado, el tramador no. ¿No? Ahí puso Felipe que ambos se pueden usar. Yo he utilizado metamisol, pero hay que tener cuidado con ovejas en gestación o en lactancia, pero ambos se pueden usar. Tramadol tampoco he usado. Así que eso, Felipe. Felipe. El metamisol sódico, la dipirona, que en el fondo esto que inyectable, lo usamos de rutina en rumiantes, en el fondo, y de hecho, recordemos que en vaca de mastitis se usa el metamisol sódico también, así que es una alternativa, pero es económico, pero no es tanto más económico que un flunixin, sino, que un ketoprofeno. Entonces, ahora tiene la gracia que sí lo podemos aplicar intramuscular o subcutáneo. Entonces, a diferencia de la monosfenilbutazona que debiera ser endovenoso. Por lo menos facilita la administración, pero es una buena alternativa. El tramador es un poco más caro, pero como bien decía Francisco, las ovejas son bastante resistentes al dolor o no manifiestan mucho el dolor por ser animales de dolor. Así que si un animal efectivamente está manifestando mucho dolor, es para pensar que su gravedad es mayor a la que pensamos. Siempre que consideramos eso, yo creo. Súper, muchas gracias. Oye, yo les quería pedir un favor antes a los colegas que están trabajando, si me pidieron fotos, estamos haciendo un atlas acá de veterinaria del hospital, lo está haciendo, y querían información en quemadura, hay poca a nivel mundial, entonces los colegas que están en terreno, visitando agricultores, si me podrían facilitar fotografías, lógicamente los pondríamos los colaboradores de este atlas, así que si me harían ese favor de enviarme fotos a través de Magno, canalizar esas fotos, porque de verdad que en el mundo del ovino no hay poco antecedentes en estos casos, solamente hasta Australia. En España no hay ningún antecedente así de incendios tan grandes como los que están pasando en Chile, así que van a ser de mucha utilidad esas fotografías. Súper, la pueden enviar a la Sí. araucanía@colmedet.cl. Te los pido de todo corazón, por favor, para que contribuir a la ciencia un poquito. Así que gracias. Al correo es laraucanía@colmedet.cl. Ahí lo escribí en el chat. Gracias, Magno. Bueno, si no hay más consultas, agradecer la participación de todos y en especial a Francisco Canto y a los colegas también que aportaron dentro de su conocimiento para las preguntas que se hicieron acá. Muchas gracias a todos. Que estén muy Chao, bien. gracias.